A las 22:18 del viernes recibí una llamada del marido de una mujer a la que apenas conocía. Lo primero que dijo fue: Daniel, creo que nuestras parejas nos están mintiendo a los dos. Yo estaba solo en la cocina, con una cerveza abierta y una tortilla fría delante. Laura, mi mujer, me había escrito una hora antes diciendo que seguía cenando con unas compañeras de trabajo en el centro de Valencia. Así que me reí. No porque tuviera gracia. Porque no entendía de qué demonios hablaba aquel hombre. Perdona, ¿quién eres? Javier. El marido de Marta. Marta trabajaba con Laura. La había visto varias veces en cenas de empresa y cumpleaños. Su marido me sonaba de una barbacoa del verano anterior, pero poco más. Vale, dije. ¿Qué pasa? Javier guardó silencio unos segundos. ¿Laura te ha dicho que está con Marta? Miré el mensaje que tenía abierto en WhatsApp. Seguimos cenando. Marta está insoportable hoy llorando de la risa, luego te cuento. Lo había recibido a las 21:07. Sí. Javier soltó una risa seca. Pues Marta está aquí conmigo. Dejé la botella sobre la encimera. ¿Cómo? Está en el sofá. No te entiendo. Que mi mujer está en mi casa, Daniel. Lleva aquí desde las 7. Volví a mirar el mensaje. Lo leí otra vez. Luego otra. Puede estar con otra Marta. No. Laura conoce a mucha gente. No te he llamado solo por eso. Aquello fue lo que cambió el tono de la conversación. Hasta entonces podía existir una explicación. Confusión. Una mentira pequeña para no decir con quién estaba. Una copa improvisada. Cualquier cosa. Pero Javier no hablaba como alguien que acabara de descubrir una contradicción. Hablaba como alguien que llevaba tiempo esperando confirmar algo. ¿Qué quieres decir? Hace 2 semanas Marta me preguntó si tú y Laura estabais teniendo problemas. ¿Por qué? Eso mismo le pregunté yo. Javier bajó la voz. Me dijo que Laura llevaba tiempo hablando mucho con un tipo. Noté cómo se me endurecía la mandíbula. ¿Qué tipo? No quiso decirme. Entonces no sabes nada. Sé más que eso. Pues habla. Hubo otro silencio. Empecé a odiarlos. Los silencios. Cuando alguien sabe algo que puede destruirte, siempre parece necesitar unos segundos para ordenar las palabras. El martes vi a Laura, dijo. No respondí. No en el trabajo. ¿Dónde? En un aparcamiento cerca de Mestalla. Me apoyé en la encimera. Y estaba entrando en un coche. ¿Con quién? Con un hombre. Mi primera reacción no fue pensar en una infidelidad. Fue enfadarme con Javier. Es curioso, pero ocurrió así. Mi cabeza buscó una salida y decidió atacar al mensajero. ¿Y me llamas 3 días después? Porque podía ser cualquiera. Exactamente. Sí. Un compañero. Sí. Un cliente. También. Entonces, ¿qué coño quieres de mí? Que ayer la volví a ver. Eso me cayó. ¿Dónde? En el mismo sitio. ¿Con el mismo hombre? Sí. Me aparté de la encimera. Empecé a caminar por la cocina. ¿Estás seguro de que era Laura? Daniel, la conozco. La has visto 4 veces. Tiene un coche azul oscuro con una pegatina pequeña en la luna trasera. Dejé de caminar. La pegatina. Una tontería. Una pequeña silueta de un perro que nuestra hija Lucía había pegado meses atrás. Laura había protestado durante una semana porque decía que quedaba horrible. Nunca la quitó porque Lucía se ponía triste. Sigue, dije. Aparcó.
Esperó unos 5 minutos. Llegó un Mercedes gris. Se bajó un hombre. Hablaron. Ella dejó su coche y se fue con él. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Lo seguiste? No. Entonces no sabes dónde fueron. No. ¿Se besaron? No vi nada así. ¿Se abrazaron? No. Entonces tienes absolutamente nada. Dije aquello demasiado rápido. Javier lo notó. Ojalá. ¿Qué significa eso? Que esta tarde Marta y yo discutimos por Laura. ¿Por qué? Porque le dije lo que había visto. Me senté. ¿Y qué dijo? Primero nada. Después, que no me metiera. Aquello ya no me gustó. ¿Así? Exactamente. Puede que sepa que es algo del trabajo. Eso pensé. Hasta que le pregunté directamente si Laura estaba viendo a alguien. Y se puso blanca. Me quedé mirando la mesa. Tenía un plato con 2 trozos de tortilla que ya no pensaba comer. ¿Qué te dijo? Que no sabía nada. Pues ya está. Daniel. ¿Qué? Mi mujer es una mentirosa horrible. No pude evitarlo. Solté una pequeña risa. Buen dato. Llevamos 17 años casados. Cuando miente empieza a ordenar cosas. Hoy le pregunté por Laura y se puso a doblar una manta que ya estaba doblada. A pesar de todo, aquello me hizo gracia. Eso no sirve como prueba. Lo sé. Entonces estamos hablando de nada. Quizá. Quizá no. Seguro. Entonces llama a Laura. Miré la hora. 22:24. ¿Para qué? Pregúntale dónde está. Ya sé dónde está. No. ¿Sabes dónde dice que está? Aquella frase sí consiguió entrar. No dije nada. Javier continuó. Si te dice que está con Marta, sabrás que miente. Ya sé que Marta está contigo. Entonces pregúntale otra cosa. ¿Cómo qué? El restaurante. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. No quería hacerlo. Porque en el momento en que llamara ya estaría participando. Hasta entonces podía cerrar aquella conversación, mandar a Javier a la mierda y convencerme de que todo era una coincidencia. Si llamaba y Laura mentía. Eso ya sería distinto. ¿Sigues ahí? Preguntó Javier. Sí. Haz lo que quieras. Solo pensé que tenías derecho a saberlo. ¿Por qué te importa? Porque si mi mujer está cubriendo a la tuya, también quiero saber por qué. Eso tenía sentido. Y era todavía peor. Colgué. Durante 1 minuto entero no hice nada. Después llamé a Laura. Sonó 5 veces. Se cortó. Esperé. Nada. Volví a llamar. Esta vez contestó al tercer tono. Había ruido de fondo. Música. Voces. Laura habló alto. Hola. Parecía de buen humor. ¿Dónde estás? Te lo he dicho. Cenando. Ya. ¿Dónde? Hubo una pequeña pausa. En el centro. Eso no es un sitio. Daniel, hay muchísimo ruido. ¿Qué restaurante? ¿Qué pasa? Nada. Quería saberlo. Escuché una voz masculina al fondo. No entendí qué dijo. Luego Laura respondió a alguien lejos del teléfono. Un segundo. Mi mano apretó el móvil. ¿Con quién estás? Con gente del trabajo. Me dijiste que con Marta. Silencio. No mucho. Quizá 2 segundos. Suficiente. Marta se ha ido.
Miré hacia el salón vacío. ¿Cuándo? Hace un rato. ¿Y dónde estabais cenando? Daniel, de verdad, hablamos cuando llegue. Solo dime el nombre. ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? Raro. Porque te estoy preguntando el nombre de un restaurante y llevas medio minuto sin contestarme. Ella suspiró. Casa Roberto. Conocía el sitio. Estaba cerca del centro. Vale. Ya. Sí. Pues luego hablamos. Colgó. Inmediatamente busqué el teléfono de Casa Roberto. No sé exactamente qué esperaba conseguir. Tal vez escuchar que no tenían ninguna reserva. Tal vez descubrir que estaban cerrados. Fue un impulso. Llamé. Contestó una mujer. Buenas noches, Casa Roberto. Hola. Perdona la molestia. Mi mujer está cenando ahí y necesito localizarla. Ha olvidado una cosa importante. Mentí sin pensarlo. Claro. ¿Nombre de la reserva? Laura Martín. Escuché teclas. No aparece. Puede estar a nombre de empresa. ¿Qué empresa? Le dije el nombre. Más teclas. No tenemos ninguna reserva con ese nombre. ¿Y una mesa grande? 8 o 10 personas. Esta noche no, señor. Sentí frío en los brazos. ¿Seguro? Sí. Gracias. Colgué. Me quedé mirando la pared. Ahí empezó todo. No porque supiera que Laura estaba acostándose con alguien. Todavía no. Pero ya sabía 3 cosas. Me había mentido sobre Marta. Me había mentido sobre el restaurante. Y alguien la había visto 2 veces subiéndose al coche de otro hombre. Cuando Laura llegó a casa a las 0:11, yo estaba sentado en el salón con todas las luces apagadas excepto una lámpara pequeña junto al sofá. Abrió la puerta. Entró despacio. Al verme dio un pequeño salto. Joder, Daniel. Hola. ¿Qué haces a oscuras? Pensando. Dejó el bolso. No parecía borracha. Ni especialmente cansada. Llevaba una chaqueta negra que no recordaba haber visto antes y el pelo un poco desordenado por el viento. ¿Los niños duermen? Desde hace horas. Bien. Se agachó para quitarse los zapatos. ¿Qué pasa? No respondí enseguida. Quería verla. No físicamente. Quería ver cómo mentía. Era una sensación nueva. Muy desagradable. ¿Qué tal la cena? Bien. ¿Qué has comido? Laura levantó la mirada. ¿Qué? En Casa Roberto. Se quedó inmóvil medio segundo. Después siguió quitándose el zapato. Pescado. ¿Qué pescado? No sé, Daniel. Dorada o algo así. Asentí. Qué bien. ¿Qué te pasa? Nada. Llevas toda la semana con ese nada. Pues quizá estoy cansado. Laura se incorporó. ¿Quieres discutir? No. Pues parece que sí. Solo te he preguntado qué has cenado. Y yo te he contestado. Eso fue lo que más me afectó. La tranquilidad. 12 años casados. 2 hijos. Una casa. Navidades. Vacaciones. Funerales. Problemas de dinero. Enfermedades. Miles de mañanas despertándonos juntos. Y podía mirarme directamente y decirme que había cenado dorada en un restaurante en el que no había estado. ¿Marta llegó bien? Pregunté. Otra vez aquella pausa. Supongo. ¿No te ha escrito? No. Qué raro. ¿Por qué? Nada.
Laura me miró fijamente. ¿Estás haciendo algo? Estoy sentado. Sabes perfectamente lo que quiero decir. No. Pues buenas noches. Cogió el bolso. Subió. No la seguí. Esperé aproximadamente 5 minutos. Luego saqué el móvil. Llamé a Javier. Contestó casi inmediatamente. Sí. Ha mentido. Silencio. ¿Sobre Marta? Sobre todo. Javier respiró lentamente. Lo siento. No lo sientas todavía. Daniel. No sabemos qué está pasando. No. Quiero saber quién es el hombre. Yo también. ¿Puedes describirlo? 40 y tantos. Alto. Pelo oscuro. Mercedes gris. ¿Matrícula? No la apunté. ¿Lo has visto bien? Bastante. ¿Lo reconocerías? Sí. Me levanté y fui hasta la ventana. Desde allí veía el coche de Laura aparcado frente a casa. La próxima vez que la veas, me llamas. Claro. No hagas nada más. ¿Qué quieres decir? No hables con Marta. No preguntes nada. No le digas que me has llamado. De acuerdo. Y si vuelve a salir con ese hombre, quiero saberlo. Vale. Colgué. No dormí casi nada. El sábado, Laura actuó como si la noche anterior no hubiera ocurrido. A las 8:40 preparaba café. A las 9:15 estaba discutiendo con Marcos porque no encontraba sus zapatillas. A las 10 llevaba a Lucía a comprar material para un trabajo del colegio. Yo la miraba y sentía algo muy extraño. No odio. Todavía no. Era desconfianza. Pero una desconfianza recién nacida. Todo lo que decía tenía que pasar ahora por una segunda pregunta. ¿Es verdad? Voy a llevar a Lucía a la papelería, dijo. Mi hija apareció detrás de ella con una mochila pequeña. Vale. ¿Necesitas algo? No. Luego compramos pan. Perfecto. Laura me miró. ¿Sigues enfadado? No estoy enfadado. Ya. Que os vaya bien. Se marcharon. Marcos estaba jugando con la consola. Yo fui al garaje. No buscaba nada. Necesitaba hacer algo con las manos. Ordené herramientas. Limpié una estantería. Moví cajas de un lado a otro sin motivo. A las 11:32 me llamó Javier. Salí al jardín para contestar. ¿Qué pasa? He hablado con Marta. Te dije que no lo hicieras. No he preguntado directamente. ¿Entonces qué? Tenemos comida con unos amigos mañana. Le pregunté si Laura venía. ¿Y? Marta dijo que no quería saber nada de ella durante unos días. Eso no era lo que esperaba. ¿Por qué? Dice que discutieron. ¿Cuándo? Ayer por la tarde. Laura supuestamente cenó con ella ayer. Exacto. Me froté la frente. Entonces Marta sabe algo. Eso pienso. Pero no quiere decirlo. No. ¿Te explicó la discusión? Solo dijo que Laura estaba tomando decisiones estúpidas y que no pensaba seguir cubriéndola. Ahí sentí el primer golpe serio. No era una sospecha mía. No era una interpretación. Seguir cubriéndola. ¿Dijo exactamente eso? Sí. ¿Seguro? Sí. Me senté en una silla del jardín. Joder. Daniel. No. ¿No qué? No quiero conclusiones. Está bien. Quiero hechos. De acuerdo. Si Marta sabe algo, tarde o temprano hablará. Puede.
Mientras tanto, no le digas que estamos hablando. No lo haré. Laura regresó media hora después. Lucía entró corriendo para enseñarme unas cartulinas. Papá, mira. Me obligué a sonreír. Muy bonitas. Esta es para hacer el sistema solar. Entonces compraremos pegamento porque con cinta va a quedar como una estación espacial rota. Lucía se rió. Laura dejó las bolsas. Durante unos segundos sentí culpa. No por desconfiar. Por estar pensando en todo aquello mientras mi hija hablaba de planetas. No quería que nuestros hijos notaran nada. Así que decidí algo. Hasta saber la verdad, no habría confrontación. No gritos. No acusaciones. Nada. Durante los siguientes 5 días fui el marido más normal del mundo. Y fue agotador. Laura llegaba. Yo preguntaba cómo había ido el día. Cenábamos. Hablábamos de los niños. Veíamos la televisión. Todo normal. Pero empecé a notar cosas que antes había ignorado. El lunes salió de casa con la misma chaqueta negra del viernes. A las 18:12 dijo que tenía una reunión. Volvió a las 21:36. El martes no salió. Estuvo especialmente cariñosa conmigo. Eso fue casi peor. Me abrazó mientras preparaba la cena. ¿Estamos bien?, preguntó. Yo tenía un cuchillo en la mano cortando cebolla. Claro. Últimamente estás distante. Casi me reí. Mucho trabajo. Deberíamos hacer algo juntos. Podemos salir el sábado. Esperé su reacción. Este sábado no puedo. Ahí estaba. Por cumpleaños de una compañera. ¿Marta? Laura ni siquiera me miró. No. ¿Quién? Cristina. Yo conocía a Cristina. No personalmente. Laura la mencionaba a veces. Vale. Pero el siguiente sábado sí. Perfecto. Me besó en la mejilla. Durante un segundo tuve ganas de preguntarle. ¿Quién es él? No lo hice. Porque si preguntaba sin saber nada, le daba tiempo para organizar una historia. El miércoles ocurrió algo todavía más extraño. A las 16:20 me llamó mi cuñado Sergio. Hermano de Laura. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Con mi hermana. Nada. Pues está rara. Se me tensó el estómago. ¿Has hablado con ella? Sí. Me llamó ayer. ¿Qué te dijo? Nada claro. Que estaba agobiada. Que necesitaba cambios. Me apoyé contra una máquina en el trabajo. ¿Qué cambios? No sé. ¿La conoces? Habla 20 minutos y no dice nada. ¿Te habló de mí? Un poco. ¿Qué dijo? Sergio dudó. ¿Qué te quiere? Aquello no me tranquilizó. ¿Y después de te quiero qué vino? ¿Cómo sabes que vino algo? Porque te conozco. Suspiró. Dijo que se siente atrapada. Cerré los ojos. ¿Atrapada por mí? No exactamente. ¿Entonces? Por su vida. Tenemos 2 hijos, Sergio. Lo sé. Una hipoteca. Lo sé. Un trabajo. Daniel, no estoy defendiendo nada. Solo te digo lo que me dijo. ¿Te comentó que estuviera viendo a alguien? Silencio. ¿Por qué preguntas eso? Eso ya era una respuesta. Sergio. No. No me mientas. No me dijo eso. Pero pensaste algo. Me preguntó una cosa rara. ¿Qué? Si yo pensaba que una persona podía enamorarse de 2 personas a la vez.
De repente todo el ruido de la fábrica pareció alejarse. ¿Cuándo te preguntó eso? Ayer. ¿Y tú qué dijiste? Que sí, supongo. ¿Qué quieres que dijera? ¿Le preguntaste por qué? Claro. ¿Y? Dijo que hablaba en general. Me salió una risa breve. En general. Daniel, no sé qué está pasando. Yo tampoco. Pero ya empezaba a saberlo. No quién. No cuánto tiempo. No hasta dónde. Pero aquella tarde, por primera vez, pensé la palabra que había estado evitando. Infidelidad. No quería pronunciarla. Ni siquiera dentro de mi cabeza. Porque una sospecha todavía permite volver atrás. Una palabra concreta ya empieza a construir una realidad. El viernes llegó la oportunidad que cambió todo. No gracias a un teléfono. Ni a un mensaje descubierto por accidente. Ni porque encontrara ropa, recibos o fotos. Fue mucho más simple. Laura cometió el error de usar nuestra tarjeta conjunta. A las 18:43 yo estaba en un supermercado cuando recibí una alerta del banco. Pago, 164 euros, Hotel Dimar Valencia. Me detuve con el carro en mitad del pasillo. Miré la pantalla. Luego otra vez. Hotel. No restaurante. No bar. No aparcamiento. Hotel. Pensé que podía ser del trabajo. Una reserva. Un cliente. Una sala de reuniones. Cualquier cosa. La llamé. Hola, dijo. ¿Dónde estás? En la oficina. No sentí dolor todavía. Solo una claridad extraña. ¿Hasta qué hora? No sé. 8:30. Miré la notificación bancaria. Vale. ¿Por qué? Por organizar la cena. No me esperéis. Perfecto. Colgué. Dejé el carro donde estaba. Salí del supermercado. Me metí en el coche. Y conduje hacia el Hotel Dimar. No sabía qué iba a encontrar. Pero por primera vez desde que había empezado todo, dejé de buscar explicaciones. Ya no quería que Laura tuviera razón. Ya no quería convencerme de que yo estaba imaginando cosas. Solo quería saber. Aparqué enfrente a las 19:06. No entré. No tenía ningún plan. Me quedé dentro del coche mirando la puerta del hotel. A las 19:18 salieron dos turistas. A las 19:24 entró una pareja mayor. A las 19:31 empezó a llover ligeramente. A las 19:42 pensé que estaba haciendo el ridículo. A las 19:49 estuve a punto de marcharme. Y entonces, a las 19:53, vi a Laura. Salió por la puerta principal. No estaba sola. Un hombre salió detrás de ella. Alto. Pelo oscuro. Unos 40 años. Llevaba una americana gris. Laura se volvió hacia él. Dijo algo. Él sonrió. Después caminaron juntos hacia un Mercedes gris aparcado a menos de 50 metros de mí. Era exactamente el coche que Javier me había descrito. Sentí que me faltaba aire. Pero lo peor no fue verla salir de un hotel. Lo peor fue lo que hizo antes de entrar en el coche. Laura se detuvo. Miró alrededor. Y cuando estuvo segura de que nadie conocido estaba cerca, le agarró la mano. No lo besó. No hizo falta. Porque mi mujer jamás me había agarrado la mano de aquella manera por accidente. El hombre abrió la puerta del copiloto. Laura subió. Y mientras el Mercedes se alejaba, yo seguí sentado en mi coche con las manos quietas sobre el volante. Sin perseguirlos. Sin llamar a nadie. Sin gritar. Solo mirando.
Y pensando una única cosa. Ahora necesito saber quién eres. Todavía no sabía que 4 días después iba a descubrir algo mucho peor que aquel hotel. Porque hasta ese viernes yo creía que mi problema era un hombre desconocido. No tenía ni idea de que ya había estado sentado a mi mesa. No seguí el Mercedes porque habría sido inútil y, además, sabía que si me acercaba demasiado podía cometer una estupidez antes de entender qué estaba pasando. Esperé dentro del coche hasta que dejé de ver las luces traseras y después conduje a casa, donde encontré a Marcos terminando los deberes en la mesa del comedor y a Lucía viendo dibujos en el salón con mi madre, que había ido a quedarse con ellos porque yo supuestamente tenía que hacer una compra rápida. Mi madre me preguntó si estaba bien y le dije que había tenido un problema en el trabajo, aunque ni siquiera yo creí mi propia voz. Preparé la cena, hablé con los niños y me obligué a comportarme como un viernes normal, pero a las 21:26 Laura entró por la puerta diciendo que la reunión se había alargado y que estaba agotada. Venía con la misma americana que había llevado por la mañana y con el pelo recogido de otra manera, y lo primero que hizo fue preguntarme por qué la miraba tanto. ¿Por qué has llegado antes de lo que esperaba? Te dije que sobre las 9. También me dijiste que estabas en la oficina. Laura dejó las llaves sobre el mueble y me miró con atención. Y estaba en la oficina. Vale. No añadí nada, y eso pareció incomodarla más que una acusación. Durante la cena habló demasiado, contó un problema con un cliente, comentó que una compañera había cometido un error con un presupuesto y hasta explicó por qué el tráfico estaba peor de lo habitual en la avenida de Aragón. Yo asentía mientras pensaba en el hotel, en el Mercedes y en la forma en que había agarrado la mano de aquel hombre antes de subir al coche. Cuando terminamos, Laura recogió su plato y me preguntó si quería ver una película. Le dije que estaba cansado y subí a dormir, aunque sabía que no iba a dormir. A las 2:10 seguía despierto, y en lugar de imaginar cosas decidí concentrarme en una pregunta concreta: ¿quién era él y por qué Javier había dicho que lo reconocería si volvía a verlo? El sábado por la mañana llamé a Javier desde el coche y quedamos a las 11:30 en una cafetería cerca de Mestalla. Llegó antes que yo y llevaba una carpeta de plástico bajo el brazo, algo que me pareció exagerado hasta que se sentó y sacó varias hojas impresas con fotografías de una comida de empresa celebrada meses atrás. Marta las había guardado porque aparecía en algunas, y Javier había pasado la mañana revisándolas después de recordar que el hombre del Mercedes le resultaba familiar. Puso 3 fotos sobre la mesa y señaló la segunda. No tuve que mirar más de 2 segundos para reconocerlo. Es este. El hombre estaba de pie detrás de Laura, con una copa en la mano y una sonrisa demasiado cómoda para alguien que, según yo recordaba, apenas conocía a mi mujer. ¿Estás seguro?, preguntó Javier. Sí. Leí el nombre escrito en una tarjeta identificativa que llevaba colgada del cuello durante aquel evento. Álvaro Ruiz. El mismo Álvaro que había llamado a Laura varias veces fuera de horario durante los últimos meses, el mismo que ella describía como un pesado cuando hablábamos de trabajo y el mismo que había cenado en nuestra casa en noviembre junto con otros 4 compañeros después de una jornada comercial en Valencia. Recordé perfectamente aquella noche porque Álvaro había jugado con Marcos a un videojuego mientras Laura y yo preparábamos café y después había insistido en ayudarme a recoger la mesa. Incluso habíamos hablado de fútbol durante casi media hora. Ha estado en mi casa, dije. Javier me observó sin responder. Se sentó a mi mesa y habló con mis hijos. Daniel, todavía no sabemos exactamente qué relación tienen. Lo miré. Salieron juntos de un hotel ayer. Sí. Ella me dijo que estaba en la oficina. Sí. Marta dijo que no quería seguir cubriéndola. También. Entonces no necesito que me tranquilices. Guardé silencio durante unos segundos antes de preguntar si Marta sabía que Álvaro estaba casado.
Javier respondió que sí, porque todos en la empresa lo sabían y porque su mujer había mencionado alguna vez a Patricia, la esposa de Álvaro. Aquello añadió una segunda decisión a la primera. Ya no quería solamente descubrir qué había ocurrido entre Laura y él, necesitaba saber si Patricia estaba viviendo la misma mentira. El lunes no hice nada visible. Fui a trabajar, regresé a casa y esperé. El martes Laura anunció que tendría una cena el jueves con un proveedor de Madrid, y esa fue la primera vez que supe con certeza que podía comprobar una mentira antes de que sucediera. Llamé a Javier y le pedí que averiguara si Marta conocía aquella cena sin hacer preguntas directas. 2 horas después me devolvió la llamada. No existe ninguna cena con proveedores el jueves. ¿Seguro? Marta dice que el equipo comercial tiene una videollamada a las 4 y después todos se van a casa. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Esperar al jueves. El jueves, 13 de marzo Laura salió de casa a las 17:38 diciendo que primero pasaría por la oficina y después iría directamente al restaurante. Yo había pedido a mi madre que se quedara con los niños y salí 10 minutos más tarde. No fui a la oficina ni al hotel del viernes anterior, porque Javier había visto otra vez el Mercedes 2 calles más arriba del mismo aparcamiento de Mestalla y me había enviado la ubicación exacta. Llegué a las 18:21 y aparqué donde podía ver la entrada sin llamar la atención. A las 18:46 apareció Laura conduciendo su coche, aparcó y permaneció dentro. 5 minutos después llegó Álvaro. Esta vez no se marcharon inmediatamente. Él se acercó al coche de Laura, abrió la puerta del copiloto y entró. Permanecieron dentro casi 15 minutos, hablando. A las 19:07 Laura salió primero y Álvaro detrás. Caminaron hacia un edificio de apartamentos turísticos situado en la esquina, y antes de entrar él le pasó un brazo por la cintura. Laura no se apartó. Esperé 12 minutos antes de bajar del coche. No tenía intención de entrar, pero necesitaba confirmar que no estaba inventando una explicación imposible para lo que acababa de ver. Crucé la calle y me detuve frente al edificio. Había una recepción pequeña detrás de una puerta de cristal. Entré y pregunté al recepcionista si Álvaro Ruiz se alojaba allí, usando la excusa de que tenía que entregarle unos documentos de empresa. El hombre revisó el ordenador. Sí, señor. Apartamento 304. ¿Ha subido ya? Sí, hace unos minutos. Sentí que la última duda desaparecía. Gracias. Salí a la calle, regresé al coche y me senté sin arrancar. A las 20:32 Laura salió del edificio junto a Álvaro. Esta vez se besaron antes de separarse. No fue un gesto ambiguo, ni algo que pudiera explicar después como amistad, cortesía o confusión. Los vi claramente desde menos de 30 metros. Laura volvió a su coche. Álvaro regresó al edificio. Yo saqué una hoja que había dejado sobre el asiento del copiloto y escribí 3 cosas: Hotel Dimar, Apartamento 304 y Álvaro Ruiz. Luego añadí una cuarta. Patricia. Porque mientras Laura conducía de regreso a nuestra casa para contarme otra mentira, yo ya había decidido que no iba a confrontarla todavía. Primero iba a averiguar cuánto tiempo llevaba engañándome. Después iba a decidir qué parte de su vida iba a seguir intacta cuando terminara de hacerlo. Laura llegó a casa a las 21:14 diciendo que la cena con el proveedor había terminado antes de lo previsto, y yo la escuché desde la cocina mientras fingía terminar unos correos del trabajo. Había pasado las 2 horas anteriores sentado frente al ordenador haciendo algo mucho más sencillo que investigar, ordenar fechas. Revisé el calendario familiar, extractos de la tarjeta conjunta, viajes de trabajo que Laura había mencionado y varios fines de semana en los que recordaba haberme quedado con los niños porque ella tenía compromisos de empresa. No necesitaba entrar en ninguna cuenta privada para encontrar contradicciones.
Había 3 pagos en restaurantes cerca del apartamento turístico de Mestalla, 2 aparcamientos junto al Hotel Dimar y una compra de combustible realizada un domingo en el que Laura había dicho que no había salido de Valencia, aunque el cargo aparecía en una estación de servicio de Sagunto. No sabía qué había hecho exactamente cada día, pero ya no tenía sentido preguntarme si existía una relación. La única pregunta era cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Cuando Laura entró en la cocina, se acercó para besarme y yo giré la silla antes de que pudiera hacerlo. ¿Qué haces? Terminar una cosa. Últimamente siempre estás terminando una cosa. Tú también. Laura dejó el bolso sobre una silla. ¿Vamos a empezar otra vez? No esta noche. Me miró durante unos segundos, esperando algo más, pero no se lo di. Aquello era deliberado. Había decidido que no la confrontaría hasta conocer a Patricia, y encontrarla resultó mucho más fácil de lo que esperaba porque Álvaro tenía un pequeño negocio registrado junto con su hermano y la dirección administrativa figuraba públicamente. No fui allí como un loco ni aparecí en su casa. Esperé al sábado, llamé al teléfono de la empresa y pregunté por Álvaro. Me dijeron que no trabajaba los fines de semana, así que pregunté si podía dejar un recado para Patricia Ruiz. La mujer que respondió me corrigió, Patricia Ferrer. 5 minutos después tenía un apellido, y con eso encontré el estudio de arquitectura donde trabajaba. El lunes, 17 de marzo me presenté a las 13:20 en la recepción del estudio y pregunté por ella. Cuando Patricia salió, entendí inmediatamente por qué aquella conversación iba a ser difícil. Tendría unos 40 años, vestía de manera sencilla y llevaba una carpeta enorme bajo el brazo. Me miró como si intentara recordar de dónde me conocía. Patricia Ferrer. Sí. Me llamo Daniel Martín. Mi mujer trabaja con Álvaro. Su cara cambió lo justo para que lo notara. ¿Ha pasado algo? Necesito hablar contigo 5 minutos. ¿Sobre Álvaro? Sí. Bajó la mirada hacia la carpeta. Tengo una reunión en 20 minutos. Con 5 me basta. Terminamos en una cafetería de la esquina. No adorné nada porque no había una forma amable de decirlo. Le conté que había visto a Laura salir 2 veces con Álvaro, que la segunda vez habían entrado juntos en un apartamento turístico y que después los había visto besarse. Patricia no lloró ni levantó la voz. Se quedó inmóvil, con ambas manos alrededor de una taza que no había tocado. ¿Cuándo fue eso? Le di las fechas. ¿El 13 también? Sí. Patricia cerró los ojos. Ese día me dijo que cenaba con un cliente de Castellón. Ninguno habló durante unos segundos. ¿Desde cuándo sospechas? Pregunté. Desde enero. ¿Por qué no hiciste nada? Porque cada vez que preguntaba encontraba una explicación razonable y porque tenemos una hija de 14 años que adora a su padre. Eso me afectó más que cualquier insulto que pudiera haber pronunciado. Nosotros tenemos 2. Patricia asintió. Entonces entiendes por qué necesitaba estar segura. Antes de irnos acordamos una sola cosa, no avisaríamos a ninguno de los 2. Patricia quería hablar con una abogada y yo quería confrontar a Laura sin darle tiempo a preparar una versión. La oportunidad llegó esa misma noche de una manera que no esperaba. A las 20:30 los niños estaban en casa de mi hermana Irene porque iban a dormir allí, y Laura apareció con una bolsa de comida preparada, como si de repente quisiera recuperar una normalidad que ya no existía. He comprado cena. Déjala ahí. Daniel, tenemos que arreglar esto. Estoy de acuerdo. Laura sonrió ligeramente. Por fin. Cerré el portátil y me levanté. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Álvaro? La sonrisa desapareció por completo. No respondió. No preguntó quién era Álvaro.
Eso terminó cualquier posibilidad de negación. Te he hecho una pregunta. Daniel, baja la voz. Los niños no están. Laura miró hacia el pasillo. ¿Dónde están? Con Irene. ¿Por qué? Porque sabía que esta conversación iba a ocurrir hoy. Su expresión se endureció. ¿Me has estado siguiendo? Te vi salir del Hotel Dimar el viernes pasado y del apartamento de Mestalla el jueves. El jueves también os vi besaros. Laura abrió la boca, pero tardó varios segundos en encontrar palabras. No sabes lo que estás diciendo. Entonces explícame qué vi. Álvaro y yo tenemos una relación complicada. Eso no responde a nada. Empezó hablando. ¿Cuándo? Hace meses. ¿Cuántos? No sé. Golpeé la mesa con la palma abierta, no con intención de romper nada, pero el sonido hizo que ambos nos sobresaltáramos. No me vuelvas a responder no sé. Laura dio un paso atrás. No me grites. Lleva semanas mintiéndome en mi propia casa, usando a Marta como coartada y diciéndome que estoy paranoico, así que no me vas a decir ahora cómo tengo que reaccionar. Yo nunca dije que estuvieras paranoico. Me dijiste que te sentías vigilada porque preguntaba dónde estabas mientras tú salías de hoteles con otro hombre. Laura empezó a llorar. No quería que pasara así. ¿Cómo querías que pasara? No lo sé. Otra vez. Cogió una servilleta de la mesa y se secó la cara. Empezamos a hablar en diciembre. Yo estaba mal, me sentía ignorada y Álvaro me escuchaba. ¿Ignorada por quién? Por ti. Solté una risa incrédula. Ahí está. No estoy diciendo que sea culpa tuya. Lo acabas de hacer. Estoy intentando explicártelo. Entonces explica por qué necesitabas un apartamento. Laura apretó los labios y miró al suelo. La primera vez fue en enero. Tuve que apoyarme en el respaldo de una silla. No porque no supiera qué había ocurrido, sino porque escuchar una fecha lo convirtió en algo concreto. ¿Cuántas veces? Daniel. ¿Cuántas? No las he contado. Cogí el vaso de agua que tenía delante y lo lancé contra la pared vacía de la cocina. Se rompió contra los azulejos y Laura gritó, pero no me acerqué a ella. Pues empieza a contar ahora. No tienes derecho a asustarme. Y tú no tienes derecho a convertir 12 años de matrimonio en una serie de mentiras y después exigirme calma porque te incomoda verme enfadado. Laura se quedó llorando junto a la mesa. Lo quería terminar. ¿Cuándo? Esta semana. Ayer estabas organizando otra salida. Levantó la cabeza. ¿Cómo sabes eso? Aquella pregunta me confirmó que todavía había más. Porque ya no confío en una sola palabra que sale de tu boca. Laura se sentó y se cubrió la cara con las manos. No quiero perder a los niños. No estamos hablando de los niños. Ni perderte a ti. Eso deberías haberlo pensado antes de entrar en el primer hotel. Te quiero. No uses esa frase ahora. Es verdad. Entonces tienes una forma muy rara de demostrarlo. Laura respiró con dificultad y me dijo que Álvaro había empezado a insistir después de Navidad, que ella había rechazado varias veces avanzar la relación y que finalmente había cedido en enero porque llevaba meses sintiéndose atrapada, cansada y envejecida. Según ella, con él se sentía diferente, sin responsabilidades y sin tener que pensar en horarios, deberes, compras o problemas familiares. Así que tu solución fue engañarme. No fue una solución. Entonces fue una decisión. Laura no respondió. ¿Él piensa dejar a Patricia? Su cabeza se levantó de golpe. ¿Has hablado con Patricia? Sí. La reacción fue inmediata. ¿Qué has hecho? Decirle la verdad.
Laura se puso de pie tan rápido que golpeó la silla contra el suelo. No tenías derecho. Repite eso despacio. Has destruido su familia. Aquello fue tan absurdo que durante un instante simplemente la miré. No, Laura. Tú y Álvaro hicisteis eso. Patricia no tenía por qué enterarse así. ¿Y yo sí? Laura comenzó a caminar por la cocina, llorando y repitiendo que todo se había salido de control. Yo recogí las llaves del coche y mi chaqueta. ¿Dónde vas? A casa de mi hermana. No puedes irte así. Puedo. Tenemos que terminar de hablar. Terminaremos cuando yo decida si todavía queda algo que merezca una conversación. Laura me agarró del brazo y yo me solté inmediatamente sin empujarla. No me toques ahora. Daniel, por favor. Mañana hablaré con una abogada. Su cara cambió. No. Sí. Podemos arreglarlo. Abrí la puerta. Esta noche has admitido una relación de casi 3 meses y todavía estás más enfadada conmigo por hablar con Patricia que contigo misma por haber mentido. Antes de arreglar nada, vas a tener que entender eso. Salí sin cerrar de golpe, conduje hasta casa de Irene y, por primera vez desde que había empezado todo, supe exactamente qué iba a hacer al día siguiente. No iba a vengarme gritando ni buscando a Álvaro para pelearme con él, porque eso solo podía perjudicarme. Iba a hacerlo de una forma mucho más concreta, separar dinero, proteger mi parte de la casa, documentar cada gasto conjunto relacionado con la relación y dejar de sostener económicamente una vida matrimonial que Laura había decidido mantener solo cuando le convenía. A las 9:10 del martes estaba sentado frente a una abogada llamada Carmen Vidal con una carpeta llena de extractos bancarios, recibos y fechas que había ordenado durante la madrugada. Le expliqué que no quería esconder dinero ni hacer ninguna tontería que pudiera perjudicarme después, pero tampoco pensaba seguir pagando con una cuenta común habitaciones de hotel, restaurantes y desplazamientos relacionados con la relación de Laura. Carmen fue muy clara conmigo, podía abrir una cuenta a mi nombre para que ingresaran allí mi nómina, mantener mi parte proporcional de los gastos familiares y documentar cualquier movimiento de la cuenta conjunta, pero no debía vaciarla ni bloquear a Laura de forma unilateral. También me aconsejó guardar copias de toda la documentación económica y no discutir delante de los niños. Salí de su despacho con una lista concreta de cosas legales que podía hacer ese mismo día, y eso fue importante porque mi enfado necesitaba una dirección útil. A las 11:30 ya había cambiado la domiciliación de mi sueldo. A las 12:15 había solicitado una tarjeta nueva para mis gastos personales y a las 13 había cancelado 2 pagos automáticos de servicios que solo utilizaba Laura, incluido un club deportivo de 120 euros al mes que llevaba medio año pagando yo sin saber siquiera que seguía activo. Por la tarde volví a casa antes de que Laura regresara y saqué del despacho todos los documentos personales, discos duros del trabajo y objetos que pertenecían únicamente a mí. No desmonté media casa ni hice un espectáculo, porque mi objetivo no era asustarla sino separar las cosas que ya no quería dejar a su alcance mientras decidíamos qué hacer con el matrimonio. También guardé en una caja varios regalos familiares que habían pertenecido a mi abuelo y una colección de relojes que yo había comprado durante años. Cuando Laura entró a las 19:18 y vio las cajas junto a la puerta del garaje, comprendió enseguida que algo había cambiado. ¿Qué estás haciendo? Separando mis cosas. ¿Te vas? Todavía no. ¿Entonces para qué haces esto? Porque ayer todavía intentabas convencerme de que podíamos arreglarlo y hoy necesito que entiendas que nada vuelve a la normalidad porque tú lo pidas. Laura dejó el bolso sobre una silla y miró las cajas. ¿También has tocado las cuentas? He cambiado mi nómina y he cancelado gastos personales tuyos que pagaba yo. ¿Qué gastos? El club deportivo, una suscripción premium y el seguro extra del coche que contrataste a tu nombre. Daniel, el coche lo uso para trabajar.
Y puedes seguir usándolo. Lo único que cambia es quién paga tus extras. Esto es venganza. Sí, en parte lo es, pero es una venganza que consiste en dejar de financiarte cosas personales mientras descubro cuánto dinero común has gastado con Álvaro. Laura se quedó callada y por primera vez vi miedo real en su cara, no miedo a mí, sino a las consecuencias. Esa noche revisamos juntos los movimientos de la cuenta porque insistí en que quería hacerlo delante de ella. Encontramos 2 cargos del Hotel Dimar, 3 cenas, 4 aparcamientos y una reserva de apartamento turístico que Laura había pagado con nuestra tarjeta conjunta. Sumaban algo más de 700 euros. Puede parecer una cantidad pequeña comparada con una hipoteca, pero para mí no era una cuestión de dinero. Cada cargo era una decisión hecha con recursos que pertenecían a los dos. Quiero que repongas tu mitad de todo eso en la cuenta familiar. ¿Mi mitad? No, tienes razón. Quiero que repongas todo lo que gastaste con él. No todo fue por Álvaro. Entonces señala qué parte no lo fue. Laura no pudo hacerlo. No tengo ese dinero ahora mismo. Tienes ahorros personales. Esos ahorros son míos. Exactamente, y esas habitaciones también deberían haber salido de tu dinero. Al día siguiente transfirió 746 euros desde su cuenta personal a la conjunta. Cuando vi el movimiento no sentí satisfacción, pero sí algo que necesitaba, por primera vez desde que había descubierto el engaño, una consecuencia concreta recaía sobre la persona que había tomado las decisiones. Esa misma tarde recibí una llamada de Patricia. Su voz sonaba cansada, pero controlada. He hablado con Álvaro. ¿Te lo ha admitido? Después de negarlo durante 15 minutos. Laura tardó menos. Supongo que al menos en eso he tenido peor suerte. Patricia me explicó que Álvaro había intentado minimizar la relación diciendo que solo había sido física durante unas semanas, pero cuando ella mencionó fechas concretas terminó admitiendo que hablaba con Laura desde noviembre y que habían empezado a verse a escondidas poco después de Navidad. Eso significaba que Laura me había mentido también sobre el inicio. Patricia, además, había descubierto que Álvaro había usado gastos de representación de su empresa para pagar 2 cenas con Laura. Como ambos trabajaban para compañías que colaboraban entre sí, había decidido informar al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Álvaro porque existían gastos corporativos falsificados. ¿Vas a mencionar a Laura? Solo si me preguntan quién estaba con él. Haz lo que tengas que hacer. Daniel, no quiero destruirle el trabajo a tu mujer. No tienes que protegerla por mí. 2 días después Laura llegó a casa a las 18:05 con la cara completamente tensa. Cerró la puerta detrás de ella y fue directamente al salón, donde yo estaba ayudando a Marcos con un ejercicio de matemáticas. Esperó hasta que los niños subieron y entonces empezó. ¿Has hablado con mi empresa? No. No me mientas. No he hablado con tu empresa. Pues Recursos Humanos me ha citado mañana. Entonces pregunta a Álvaro. Laura se quedó mirándome. Patricia. Probablemente. ¿Tú sabías que iba a hacerlo? Sabía que había descubierto gastos de empresa. Me van a preguntar por él. Entonces puedes probar algo nuevo y decir la verdad. Laura se llevó las manos a la cabeza. ¿Te das cuenta de que puedo perder el trabajo? Sí. ¿Y te da igual? No me da igual que la madre de mis hijos pierda ingresos, pero tampoco voy a pedirle a Patricia que mienta para proteger una relación que vosotros dos mantuvisteis a escondidas. Laura empezó a caminar por el salón. Esto se está saliendo de control. No, Laura. Esto es el control que tú ya no tienes. La reunión con Recursos Humanos fue al día siguiente. No la despidieron,
pero recibió una advertencia formal porque había participado en una cena facturada como gasto profesional por Álvaro y porque su relación con él afectaba a una colaboración comercial entre ambas empresas. Además, le retiraron temporalmente 2 cuentas de clientes que compartían con la empresa de Álvaro. Cuando llegó a casa aquella tarde estaba furiosa. Espero que estés contento. No lo estoy. Has conseguido lo que querías. Todavía no. Laura me miró con desconfianza. ¿Qué más quieres hacerme? Nada ilegal, nada que afecte a los niños y nada que yo tenga que esconder después. Entonces dime qué quieres. Que dejes de creer que puedes traicionarme, mentirme durante meses y conservar exactamente la misma vida. Laura se sentó lentamente. Ya he terminado con Álvaro. Eso no cambia lo que hiciste. Le he dicho que no vuelva a llamarme. Tampoco cambia nada. ¿Entonces qué quieres de mí? Me quedé mirándola antes de responder. Quiero que el viernes les digas a tus padres la verdad. Laura levantó la cabeza de golpe. Ni hablar. Entonces se la diré yo. Eso es humillarme. No, humillarte sería inventar algo o exponer detalles íntimos. Yo solo quiero que sepan por qué probablemente vamos a separarnos, porque no voy a aceptar que dentro de un mes les cuentes que nuestro matrimonio terminó porque yo era frío, controlador o porque dejamos de entendernos. Nunca diría eso. Hace una semana me dijiste que habías engañado porque te sentías ignorada. Laura no pudo responder. El viernes por la noche fuimos a casa de sus padres. Ella estuvo callada durante casi todo el trayecto, y cuando llegamos se quedó varios minutos dentro del coche antes de bajar. Yo no quería disfrutar de aquella conversación y tampoco quería convertirla en un juicio público, pero necesitaba que la verdad existiera fuera de nuestra casa. Sus padres nos recibieron pensando que íbamos a hablar de una posible separación por problemas normales de pareja. Laura se sentó frente a ellos, respiró varias veces y finalmente dijo que había mantenido una relación con un compañero de trabajo durante casi 3 meses. Su madre se quedó completamente quieta. Su padre me miró a mí y luego volvió a mirarla. ¿Daniel lo sabía? Lo descubrió. ¿Y los niños? No. Su padre tardó unos segundos en responder. Pues más vale que sigan sin saber detalles. Asentí. Eso era exactamente lo que quería. Laura empezó a llorar y su madre se acercó a ella, pero no para justificarla. Te vamos a apoyar porque eres nuestra hija, pero no vamos a decirte que esto está bien. Aquel fue el momento en que entendí que mi venganza ya había terminado. No necesitaba romper cosas, insultarla ni convertir nuestra vida en una guerra diaria. Había recuperado el dinero común que había gastado, había separado mis finanzas, la mentira ya tenía consecuencias laborales y su familia conocía la verdadera razón de nuestra crisis. Cuando regresamos a casa, Laura entró en el dormitorio y yo preparé el sofá sin discutir. A la mañana siguiente me esperaba la decisión más difícil, porque después de castigar una traición todavía quedaba una pregunta mucho más seria. Si quería castigarla durante años o terminar el matrimonio antes de convertirme en alguien que no reconociera. El sábado por la mañana me desperté en el sofá antes de las 7 y tardé varios segundos en recordar por qué estaba allí. Laura seguía arriba, los niños dormían y la casa estaba completamente tranquila, pero yo ya no podía confundir esa tranquilidad con normalidad. Preparé café, abrí las ventanas del salón y me senté con una libreta. Durante los días anteriores había actuado movido por el enfado porque necesitaba recuperar algo de control, pero después de hablar con sus padres ya no tenía interés en seguir buscando nuevas formas de castigarla. Lo que me quedaba era peor porque no podía resolverse con cuentas bancarias, abogados ni consecuencias laborales. Tenía que decidir si todavía quería ser su marido. Escribí 2 palabras en la parte superior de la hoja, quedarme e irme. Debajo intenté poner razones.
En la primera columna aparecieron los niños, 12 años de matrimonio, la casa, los recuerdos y la posibilidad de que Laura realmente estuviera arrepentida. En la segunda escribí mentiras, hoteles, Álvaro, manipulación, meses de engaño y una frase que terminé rodeando con un círculo: no sé si volveré a creerla aunque diga la verdad. A las 8:10 Laura bajó y me encontró mirando aquella hoja. ¿Qué haces? Intento decidir. Se quedó de pie junto a la mesa. ¿Decidir qué? Si todavía quiero seguir casado contigo. Laura perdió el color de la cara, pero no empezó a llorar inmediatamente como había hecho otras veces. ¿Puedo sentarme? Es tu casa también. Se sentó frente a mí y miró la libreta. ¿Ya has decidido? No. ¿Quieres que me vaya unos días? No quiero tomar una decisión solo porque estés aquí o porque no estés. Laura juntó las manos. He bloqueado a Álvaro. Lo sé. También he pedido que no me asignen ningún proyecto con su empresa. Eso está bien. Y he buscado una terapeuta. También está bien. Entonces dime qué más necesitas. La miré durante un rato antes de contestar. Necesito saber por qué mentiste incluso después de que ya sabías que sospechaba. Laura bajó la vista. Porque tenía miedo. Eso explica una mentira, no 3 meses. Cada vez era más difícil parar. No te pregunto por qué era difícil parar con Álvaro. Te pregunto por qué podías volver a casa, cenar conmigo y actuar normal. Laura tardó bastante en responder. Porque separaba las cosas. Explícamelo. Cuando estaba con él intentaba no pensar en casa y cuando estaba aquí intentaba no pensar en él. Eso no es una explicación que me ayude. Ya lo sé. Entonces sigue. Laura respiró hondo. Me gustaba sentir que alguien me veía de una forma distinta. Con él no era madre, ni la que organiza la compra, ni la que recuerda reuniones del colegio. Sé que suena horrible. Suena egoísta. Lo fue. ¿Y yo qué era en todo eso? La persona segura. Esa respuesta me dolió más que muchas de las anteriores. Así que conmigo tenías estabilidad y con él emoción. Sí. Y pensabas conservar las dos cosas. Laura empezó a llorar. Al principio sí. No levanté la voz. Ya no tenía sentido. Eso es lo que no sé perdonar. Lo entiendo. No creo que lo entiendas todavía. La conversación se detuvo porque Lucía apareció en la escalera preguntando por el desayuno. Laura se secó la cara rápidamente y yo guardé la libreta. Durante las siguientes horas hicimos lo que cualquier familia hace un sábado: desayunamos, llevamos a Marcos a entrenar, compramos fruta y discutimos sobre quién había dejado una toalla mojada encima de una silla. Aquello fue lo más difícil de todo, porque comprobé que nuestra vida podía seguir funcionando por fuera aunque por dentro estuviéramos considerando terminarla. Por la tarde dejé a los niños con Irene y volví a casa. Laura estaba esperando en el salón. Quiero hablarte de una cosa más, dijo. Vale. Álvaro me llamó desde otro número ayer. ¿Contestaste? Sí. Sentí que el enfado volvía de inmediato. ¿Por qué? Porque quería decirle que no volviera a hacerlo. Podías colgar. Lo sé. ¿Qué quería? Que no lo dejara así. Dice que Patricia lo ha echado de casa y que yo también le he dado la espalda. Me quedé mirándola. ¿Y qué esperaba exactamente? Que siguiéramos juntos. ¿Tú quieres? No. Piénsalo antes de responder. No quiero estar con él. ¿Por qué ya no lo quieres o porque ahora todo tiene consecuencias? Laura se quedó callada demasiado tiempo. Las dos cosas. Esa fue probablemente la primera respuesta verdaderamente incómoda que le creí. Gracias por no mentir.
Sé que eso no arregla nada. No. Pero quiero hacerlo bien ahora. Me senté frente a ella. Entonces vas a escucharme sin interrumpirme. Laura asintió. Durante días pensé que lo que quería era que sufrieras. Por eso separé el dinero, por eso quise que tus padres supieran la verdad y por eso no intenté protegerte con recursos humanos. No me arrepiento de ninguna de esas cosas, pero tampoco quiero pasar los próximos 5 años revisando dónde estás, con quién hablas y si cada retraso significa otra mentira. Si seguimos casados, no puedo convertirme en tu vigilante. No quiero eso. Yo tampoco. Entonces podemos empezar de nuevo. No quiero empezar de nuevo. Laura me miró confundida. ¿Qué quieres decir? Que no existe un principio nuevo. Existe esto, lo que hiciste y lo que decidamos hacer después. ¿Y qué quieres hacer? Ahí fue cuando finalmente pronuncié una decisión que llevaba toda la semana evitando. Quiero separarnos. Laura cerró los ojos y empezó a llorar en silencio. ¿Divorcio? No voy a firmar nada mañana, pero quiero una separación real. Tú te quedarás aquí con los niños durante la semana y yo alquilaré algo cerca. Los veremos los dos y organizaremos todo con la abogada. Daniel, por favor. Déjame terminar. Laura se tapó la boca con una mano. No te estoy castigando. Si quisiera castigarte, me quedaría y te recordaría esto cada día. No quiero vivir así. ¿Puedo cambiar? Puede que sí. Entonces dame una oportunidad. Te la estoy dando, pero no de la forma que quieres. ¿Qué significa eso? Que durante la separación iremos a terapia si quieres. Hablaremos. Veremos si existe algo que reconstruir. Pero no voy a fingir que seguimos siendo un matrimonio normal mientras intento decidir si puedo confiar en ti. Laura permaneció callada durante casi un minuto. ¿Y si después decides que no puedes? Entonces nos divorciamos. ¿Y si sí puedes? Entonces hablaremos de volver. Se secó la cara. ¿Todavía me quieres? Me costó más responder eso que todo lo demás. Sí, y eso es precisamente lo que hace difícil irme. Laura bajó la cabeza. Yo también te quiero. Puede ser, pero ahora necesito ver cómo se comporta ese amor cuando no tienes garantizado que voy a quedarme. Aquella noche dormí otra vez en el sofá, pero por primera vez no lo hice por enfado. Ya había tomado una decisión que no dependía de Laura, de Álvaro ni de ninguna explicación. A la mañana siguiente empezaría a buscar un piso cercano y, después de casi 2 semanas intentando entender por qué mi mujer había hecho lo que hizo, finalmente iba a empezar a pensar en cómo quería vivir yo. El lunes, 24 de marzo firmé el alquiler de un piso pequeño a 12 minutos en coche de nuestra casa. Tenía 2 habitaciones, una cocina estrecha y un salón que parecía diseñado para alguien que no pensaba acumular demasiadas cosas, lo cual me venía bien porque no quería convertir la separación en una mudanza definitiva antes de saber si realmente lo sería. Esa misma tarde llevé ropa, algunos libros, el ordenador del trabajo y varias cajas que había preparado durante los días anteriores. Laura no intentó detenerme, aunque permaneció apoyada en el marco de la puerta mientras yo cargaba el coche. Los niños sabían únicamente que mamá y papá estaban teniendo problemas y que durante un tiempo yo dormiría en otro sitio. No les contamos detalles, porque nunca pensé que necesitaran conocer los errores de los adultos para entender que seguíamos siendo sus padres. Marcos reaccionó con enfado y preguntó por qué no podíamos simplemente arreglarlo, mientras Lucía quiso saber si tendría una habitación en mi piso. Cuando le dije que sí, pidió elegir las sábanas y durante unos minutos aquello convirtió una situación horrible en algo manejable. Laura lloró cuando cerré el maletero, pero esta vez no intentó hacerme cambiar de opinión. ¿De verdad necesitas irte hoy? Sí. Podemos dormir separados aquí.
No es lo mismo. Para mí sí. Precisamente por eso necesito irme. Laura miró hacia la casa antes de volver a mirarme. Tengo miedo de que te acostumbres a estar sin mí. Yo tengo miedo de acostumbrarme a vivir desconfiando de ti. No discutió esa respuesta, y creo que ambos entendimos que ya no había una frase capaz de resolver lo ocurrido. Las siguientes 2 semanas fueron extrañamente ordenadas. Trabajaba, recogía a los niños algunos días, cenábamos juntos en mi piso y los devolvía a casa antes de las 10. Laura y yo asistimos a 2 sesiones con una terapeuta, más por entender qué había sucedido que por intentar salvar el matrimonio inmediatamente. Fue allí donde descubrí algo importante. Yo llevaba semanas esperando una explicación que hiciera comprensible su decisión, pero ninguna explicación iba a conseguir eso. Laura podía hablar durante 1 hora sobre sentirse atrapada, envejecida, poco valorada o aburrida con su rutina, y todo podía ser sincero, pero seguía existiendo un punto en el que había elegido mentir. También comprendí que mi deseo inicial de castigarla había sido útil durante unos días porque me impidió quedarme paralizado, aunque mantener ese deseo habría terminado controlando mi vida mucho más que la infidelidad. La venganza concreta ya había ocurrido, recuperé el dinero que había gastado, dejé de financiar sus gastos personales. Su familia conocía la verdad y las consecuencias laborales habían llegado sin que yo tuviera que inventar nada. Continuar habría sido simplemente buscar nuevas formas de hacer daño. A finales de marzo, Laura me pidió una última conversación a solas antes de que tomáramos una decisión legal. Quedamos un jueves a las 19:30 en casa mientras los niños estaban con mi hermana. Yo llegué pensando que volvería a pedirme otra oportunidad, pero Laura parecía más tranquila que en las semanas anteriores. He hablado con la terapeuta esta mañana. Y me ha hecho una pregunta que no me gustó. Entonces seguramente era buena. Laura sonrió ligeramente. Me preguntó si quiero salvar el matrimonio porque te quiero o porque no quiero vivir con las consecuencias de perderlo. Me senté frente a ella. ¿Qué respondiste? Que no lo sabía. Eso al menos es sincero. Después pensé bastante. ¿Y ahora lo sabes? Laura apoyó las manos sobre la mesa. Te quiero, pero también tengo miedo de perder la casa, la familia, la rutina y la forma en que me veían todos antes de esto. Gracias por decirlo. No significa que no quiera estar contigo. Ya lo sé. ¿Tú qué quieres? Respiré despacio antes de responder porque había pensado en esa pregunta cada día desde que me fui. Quiero divorciarme. Laura cerró los ojos, pero no se levantó ni empezó a discutir. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ni siquiera quieres esperar unos meses? No necesito más tiempo para saber qué clase de matrimonio tendría contigo ahora mismo. Podría recuperar tu confianza. Puede que sí, pero yo tendría que querer dedicar años a comprobarlo. Laura permaneció en silencio. No quiero convertirme en el marido que analiza cada retraso, cada cena y cada llamada. Tampoco quiero fingir que un día dejaré de recordar lo que pasó solo porque haya pasado tiempo. Podríamos construir algo diferente. Eso también puede ser verdad. Entonces no entiendo por qué no quieres intentarlo. Porque no todo lo que puede repararse merece ser reparado. Laura bajó la mirada. Eso duele. A mí también. No sentí satisfacción al decirlo. Durante semanas había imaginado que, si llegaba aquel momento, sentiría alivio inmediato, pero lo que sentí fue tristeza y una calma bastante incómoda. Laura seguía siendo la mujer con la que había compartido 12 años de matrimonio y la madre de mis hijos. También era la persona que había mentido durante meses y había intentado mantener 2 vidas al mismo tiempo. Las 2 cosas podían ser ciertas. ¿Qué pasará con los niños? Preguntó. Custodia compartida si podemos hacerlo bien. ¿La casa?
La valoramos y decidimos si uno compra la parte del otro o si la vendemos. ¿Y nosotros? Seremos padres juntos. Laura empezó a llorar entonces, pero de una manera silenciosa. Nunca pensé que esto acabaría así. Yo tampoco. Si pudiera volver atrás, no lo haría. Te creo. Levantó la cabeza, sorprendida. ¿Me crees? Sí, pero arrepentirse después de conocer el precio no cambia la decisión que tomaste cuando pensabas que podías evitarlo. Aquella fue nuestra última conversación como marido y mujer. La semana siguiente se dedicaron a abogados, horarios, cuentas y explicaciones sencillas para los niños. No hubo una gran escena final ni una reconciliación inesperada. Álvaro y Patricia también se separaron, aunque dejé de preguntar por ellos porque entendí que seguir pendiente de su vida era otra forma de seguir atrapado en lo mismo. Laura mantuvo su empleo, aunque perdió algunas responsabilidades comerciales durante un tiempo, y yo continué viviendo en el piso hasta que acordamos vender la casa y repartir el dinero. Lo que aprendí no fue que nunca se puede confiar en nadie ni que todas las relaciones terminan mal, porque eso habría sido convertir una experiencia en una regla absurda. Aprendí algo mucho más concreto: cuando alguien rompe la confianza, perdonar y continuar no son la misma decisión. Yo podía aceptar que Laura había cometido un error grave, podía dejar de querer castigarla e incluso podía desear que algún día estuviera bien, pero ninguna de esas cosas me obligaba a seguir casado con ella. A finales de abril firmamos el acuerdo inicial de divorcio. Salí del despacho, llamé a mi hermana para saber cómo estaban los niños y después conduje hacia mi piso sin sentir que había ganado nada. Solo sentí que, después de un mes intentando responder a las decisiones de Laura, finalmente había tomado una que era completamente mía.